cada vez que íbamos a las consultas, el médico nos decía, bueno, vamos bien, pero en una de esas consultas vimos que el saco gestacional no estaba del tamaño que debía estar. El saco se veía no en una forma uniforme, debía estar redondito, pero estaba en forma de 8. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. El mío, Julia María Orlando. Y mi nombre es Nadia de la Espriella. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial, tenemos una conversación muy poderosa y una invitada muy especial, Nadia de la Espriella, bienvenida. Gracias a ustedes por esta invitación tan linda y por esta oportunidad que me dan de poder contar y testificar del proceso que yo he vivido. Amén. Bueno, con todo el amor de tenerte aquí, un gusto y un honor tenerte aquí. Nadia, gracias por aceptar la invitación. Bueno, hoy Nadia nos va a contar un proceso de milagros, prodigios y maravillas Amén. Que Dios hizo y está haciendo en su vida de una manera muy especial. Ella vivió unos procesos de fe, ¿verdad? Pero ahí la fe ganó. El poder de Dios ganó y bueno, aquí está ella para contarnos. Claro que sí. Bienvenida. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y esta es una oportunidad, como les decía, de poder testificar y ser un referente de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Bueno, todo inició con un diagnóstico médico que me dieron, en el cual me decían que estaba padeciendo de endometriosis, de una endometriosis severa, en la cual los médicos dijeron, bueno, Nadia, eres estéril. Esa fue como que la primera noticia así, que llenó mi corazón de tristeza, obviamente, porque yo estaba recién casada y con sueños y anhelos de poder tener, obviamente, de formar una familia, de tener mi bebé. Entonces todo empezó como con ese diagnóstico médico, que me llevó obviamente a poner la mirada en la cruz y decir, bueno, Señor, tus promesas se cumplen porque tú no eres hombre para mentir. Y ahí empezó este proceso Qué lindo. de fe con el Señor. Ay, qué lindo. Bueno, por eso nuestro episodio del día de hoy se llama Mirando a la Cruz. Cuéntanos cómo pudiste superar ese diagnóstico que recibiste. Bueno, lo primero que hice fue obviamente hablar con mi esposo y tratamos de buscar otras alternativas. Dijimos, bueno, vamos a mirar con otros médicos, con otros profesionales, otros puntos de vista, a ver qué nos dicen. Este médico nuevo que visitamos me dijo, bueno, Nadia, sí, efectivamente esterilidad, tienes una endometriosis, yo te aconsejo que te operes antes de buscar bebé, pero obviamente eso implicaba que mi capacidad ovárica iba a disminuir. Entonces decidí hablar con mi esposo y le dije, bueno, tenemos las dos, que me opere o buscamos bebé porque nunca habíamos buscado. Vamos a creerle al Señor, vamos a buscar ese bebé. Así que nos pusimos de acuerdo. Qué bien. El poder del acuerdo, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo, él y yo dijimos, bueno, Señor, tú nos diste esta promesa y nosotros confiamos y creemos que vamos a ver ese milagro hecho realidad. Y empezamos la búsqueda del bebé. Y todo fue muy rápido porque duramos apenas 2 semanas. Y enseguida, después de las 2 semanas, muy rápido. Claro, el Señor nos respondió así, o sea, el Señor cumple. Y después de esas 2 semanas, me hice la prueba de embarazo y salió positivo. Ay, qué emoción. Entonces ese digamos que fue como la primera prueba que pudimos superar. Pero esto no termina aquí porque después vino como la prueba más grande, por decirlo así. Ya ahí dijimos, bueno, ya somos victoriosos, nos va a ir súper bien. Cuando ya vamos con el médico para a que nos hiciera el acompañamiento de todo el embarazo, bueno, el médico obviamente se sorprendió porque el diagnóstico de él había sido pues esterilidad y todas mis complicaciones. Me dijo, bueno, es un embarazo de riesgo, nadie es un embarazo de riesgo y
y que tenía y podía tener, digamos, una tendencia al aborto. Entonces tenía que tener un cuidado muy especial con el embarazo. En ese caminar, cada vez que íbamos a las consultas, el médico nos decía, bueno, vamos bien, pero en una de esas consultas vimos que el saco gestacional no estaba del tamaño que debía estar. El saco se veía no en una forma uniforme, debía estar redondito, pero estaba en forma de 8. Entonces, primero cuando el médico, cuando el doctor nos hace la eco que miramos, nos dijo, bueno, el tamaño no está adecuado, algo está pasando, debería estar más grande, pero luego revisando, yo me puse a orar y yo, Señor, no, tú me diste esta promesa y yo sé que todo va a salir bien porque tú no das nada a medias. Así es. Y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente el saco sí estaba más grande, pero en forma de 8, como elongado, alargado. Y me dice, bueno, ya sé qué pasa. Lo que pasa es que a raíz de tu enfermedad, de la endometriosis, está haciendo presión 2 miomas grandes al saco gestacional. Entonces, ese fue, digamos, como la segunda diagnóstico negativo. Exacto. Claro, y que eso complicaba que el bebé se desarrollara bien dentro del vientre. Exacto, entonces dijimos, entonces ¿cómo va a crecer? O sea, estaba ahí presionado, pero el Señor hizo su obra extraña y milagrosa porque el embarazo continuó, yo seguí obviamente con todos los cuidados que debía tener y logramos llegar a una etapa avanzada del embarazo. El médico me decía, Nadia, cada vez que yo iba, él me decía, yo no puedo creer que tú, o sea, él pensaba, no vas a volver. O sea, la próxima que me veía yo llegaba y él como que se sorprendía que está ella de nuevo. Y yo creyéndolo y yo decía, no, yo tengo un Dios de milagros y yo sé que el Señor está haciendo su operación extraña. Amén. Y el bebé va a crecer. O sea, ¿cómo vería él todo, verdad? Que te decía así. Lo debía ver imposible. O sea, científicamente para él era imposible lo que estaba pasando. Él no lo podía creer porque realmente mis complicaciones eran bastante grandes. Entonces, ese fue, digamos, como el segundo reto. Y en ese proceso de espera, ¿qué palabra te dio el Señor así que tú te aferraste ahí y dijiste, bueno, esta es la palabra, mi ancla en este momento en que voy a estar en esta espera? Porque era una espera. En todo ese proceso obviamente yo tuve que aferrarme mucho al Señor porque cada vez que yo iba a consulta era como que una respuesta negativa y yo decía, no, Dios mío, empezando porque con mi esposo queríamos decirle a la familia, a los amigos, a todo el mundo y el médico nos decía, esperen un poco, sean reservados, sean pacientes porque pues él decía, en cualquier momento yo podía tener de pronto un aborto. Entonces el Señor me llevaba a una palabra que decía que, porque obviamente yo sentía mucho temor, mucho miedo de lo que podía pasar, pero mi esposo siempre me decía, no, hay que tener fe, hay que creer, o sea, no tengas miedo. Entonces el Señor me llevaba a que su perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces me aferré de esa promesa, Señor, tu perfecto amor echa fuera todo temor, y me llevaba a la cruz, o sea, a mirar que el amor de Él era más grande que cualquier cosa y que lo que Él prometía lo cumplía. Entonces mis oraciones siempre eran confiando en esa palabra, de que no debía tener ningún temor. Él me mostraba era eso, o sea, no, cero miedo. Entonces, yo creo que la prueba y el temor más grande fue cuando ya yo cumplo 35 semanas, que ya pues obviamente ya en ese tiempo, casi para 8 meses, nosotros ya la familia sabía, los amigos ya sabían todo y dijimos, bueno, vamos a celebrar, entonces hicimos un baby shower con toda la familia, los amigos, y esa noche, como a la 1:30 de la mañana, yo sentí un dolor muy fuerte, que pegué un grito porque ya yo estaba dormida, y llamé a mi esposo y le dije, corre, vámonos rápido. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese dolor? Bueno, yo estaba dormida y de repente yo sentí como si algo por dentro se me hubiera desprendido. Como cuando uno estira algo y se parte, así sentí, y el dolor, mejor dicho, más fuerte que he sentido en mi vida fue ese. Y a raíz de ese dolor empecé con un sangrado, ¿sí? Un sangrado fuerte. Yo llegué a la clínica con ese sangrado,
inmediatamente me ingresaron a quirófano, llegó el ginecólogo, llegaron todos los médicos y dijeron, no, ya toca intervenir. No tenía el tiempo obviamente cumplido de las semanas de embarazo, pero estaba en riesgo la vida del bebé y mi vida en ese momento. Claro. Entonces ingresamos al quirófano y el doctor me dice, Nadia, tienes ahí me da como que el otro diagnóstico, tienes un desprendimiento parcial de placenta. Ay, y tú eso con el bebé. No, yo me imagino ese momento. Claro, yo ahí tenía temor, pero no tanto, porque recordaba la promesa, pero sí tenía como que todavía como un poquito de miedo. Me dijo, bueno, vamos a intervenir rápido para poder salvar la vida del bebé. Así que todo fue como muy rápido. Cuando ya empiezan ese proceso de la cesárea como tal, que ya el médico saca al bebé, pues se dan cuenta de que había una gravedad en ese momento, o sea, de que las cosas estaban bastante complicadas. Claro. Y yo veía al médico y el médico hablaba conmigo porque yo todavía en ese momento estaba consciente y él me decía, Nadia, tienes una endometriosis grande, tienes pegados algunos órganos, o sea, vio todo como que y la placenta y el desprendimiento de la placenta te afectó rompió tu útero, fue lo que él me dijo. En ese momento yo decía, ay, Señor, entonces él me dijo, bueno, tenemos que hacerte una histerectomía. Entonces necesito que me des el aval y el permiso para hacerla. En ese momento el anestesiólogo había salido a hablar con mi esposo, yo no sabía qué pasaba, claro. Yo sabía que todo estaba como mal porque obviamente yo notaba en los médicos ahí que algo no estaba bien. Y entonces cuando el anestesiólogo entra, le dice, no, voy a hacerle a la paciente una histerectomía. Dice el anestesiólogo, bueno, pero usted le pidió permiso a la paciente. Bueno, ahí ellos como que hablan y discuten esto. Yo le dije, sí, doctor, ya, yo le dije que sí. Todo lo que sea necesario para salvar mi vida, decía yo. Claro. Y en ese momento yo empecé a sentir que mi corazón empezó a latir muy rápido, a pesar de que yo estaba un poco tranquila, pero yo sabía que era que algo... Yo intentaba, digamos, como psicóloga que soy, intentaba de cierta manera calmarme, autorregularme. ¿Y en ese momento recibiste alguna palabra de Dios? Claro que sí. Yo estaba tratando como de autorregularme, de respirar, no sé qué. Y el Señor trajo una palabra a mi mente que fue lo que me trajo una paz inmensa, porque cuando yo estaba en ese momento que yo sentía que me iba a dar un infarto, literal, porque todos los aparatos, todo fue como tan rápido en ese momento, el Señor trajo una palabra a mi vida en ese momento que nunca la voy a olvidar, que la palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué lindo. Ya, y yo, vino esa palabra a mi mente y yo la repetía y el Señor me llevaba a que orara por ángeles. Y yo empecé a orar, oré por el anestesiólogo, por el ginecólogo, por la enfermera, por todo el personal que esté. Yo decía, Señor, manda ángeles a este lugar, da la experticia a los médicos, todo lo que ellos tengan que hacer, pero que seas tú en medio, que tus ángeles estén aquí. Bueno, cuando allá a mí me está dando el infarto, el anestesiólogo le dijo algo a la enfermera muy rápido, corre, pásame tal medicamento, me colocaron el medicamento y la mascarilla y me durmieron. Y bueno, ese fue el momento como que yo dije, Dios mío, repetía simplemente la promesa del Señor, porque fue el miedo más grande que tuve en ese momento en mi corazón, de que yo decía, bueno, o tú haces el milagro, me salvas, o ya este es mi último momento aquí. Pero lo lindo de todo, en medio de toda esa tormenta que estabas viviendo, es como que todo era mirando a la cruz, ¿verdad? Mirando a la cruz, y era el Señor también ministrando tu vida de una manera muy especial. Bueno, y entonces pediste esos ángeles, que Dios enviara esos ángeles. Sí, yo le pedí a él esos ángeles, y bueno, luego
lo que pasó después todavía fue más poderoso, digo yo. Gloria a Dios. Sí, porque además del temor que uno siente, porque acabas de tener al bebé y tú pues quieres estar con tu bebé, Claro. quieres compartir, entonces el temor, o sea, no voy a estar con mi bebé, Fuera de o sea, eso es difícil, eso También es una cosa fuerte, psicológicamente. Así demasiado es, fuerte. claro. Así es. Yo desperté, bueno, yo estuve 3 días, bueno, después de ese procedimiento estuve 3 días en un UCI, me transfundieron, estuve intubada, los médicos dijeron, bueno, vamos a mirar si quitando la intubación responde bien, respondí bien. Gracias. Y ya luego viene ese proceso de darme cuenta de otras complicaciones que tuve en la cirugía. El Señor ahí todavía probando mi fe. Amén. Un Pero proceso de fe, de total. fe, Sí, total. de fe Un proceso total. de fe grandísimo, pero yo siempre miraba, él me llevaba a mirar a la cruz, o sea, me enfocaba en esa paz que él decía, o sea, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te voy a dar tu promesa, pero siempre era mirando a la cruz, o sea, la imagen que se me venía era él ahí en la cruz. Entonces, cuando ya yo salgo ya despierto de todo este proceso, resulta que en cirugía no solamente me hicieron una histerectomía, cuando me hacen la histerectomía, que todo empezó como a eso de las 5 de la mañana, que ya van a cerrar el proceso, se dan cuenta de que me lesionaron, el médico me lesionó, pues a raíz digamos, como de la endometriosis y de todas las complicaciones de la endometriosis, el médico me lesiona y tuvieron que hacerme otra intervención quirúrgica, tuvieron que llamar a otros médicos, ahí era donde yo entendía por qué el Señor me llevaba a orar por ángeles. Claro. No solamente estuvo ese ginecólogo, en mi cirugía estuvieron 2 ginecólogos, 2 urólogos, médicos, enfermeros, al punto que el enfermero que me cuidaba en UCI me decía, Nadia, nunca habíamos visto una cirugía que tuviera tantos O sea, especialistas. Dios envió y su tantos- ejército de ángeles. Así Amén. como tú se lo pediste. Sí. Qué Así, tal lindo. cual. El que pide recibe. Así es, amén. Dice la Entonces, palabra. claro, llaman a urología, tenían que hacerme un reimplante de la uretra porque me habían lesionado la uretra. Entonces, la cirugía fue de 5 a 11 de la mañana. Ahí estuve con ellos. Bien largo. Y salí victoriosa, o sea, el reimplante bien, después esperamos en UCI esos 3-4 días, luego me pasan ya a piso, hospitalización, para mirar pues todo el proceso de la hemoglobina, cómo estaba, si el cuerpo cómo recibía todo esto, el tema también del reimplante, a ver cómo se comportaba, y pues para la gloria de Dios, todo bien. Estuve ahí hospitalizada, todo el tiempo completo fueron 10 días, pero entonces lo más lindo es que llegaban los médicos a conocerme, porque me llamaron el milagrito. Imagínate tú, estaban todos asombrados. Sí, Y entonces, profetizando Sí, también. y eso no era un milagrito, era un milagrote. Milagrote, amén, así así es. Total. amén, así es. Entonces, lindo. bueno, los médicos llegaron a conocerme y a mirar cómo era todo ese proceso. Y lo más lindo de todo es que yo escuché que uno de los médicos que le dio parte al internista, al médico internista, le decía, así como usted la ve, ha estado todo este tiempo calmada. Con paz, Con con paz la paz de de Dios, que Sí. sobrepasa todo entendimiento, porque Sí. humanamente no debe ser Así, fácil. entonces él le decía así, no, sí, ella tranquila todo el tiempo, porque yo a mi lado tuve un señor y del lado izquierdo tuve otra chica que estaba embarazada, pero había como mucha inquietud en ellos, pero conmigo fue diferente. Entonces le decía, ella no, ella está tranquila, o sea, ha pasado por todo lo que pasó, pero ella está tranquila. Entonces es ver, ¿verdad?, que lo único que nos puede dar paz en esos momentos tan difíciles, por lo menos yo que estuve entre la vida y la muerte, fue el Señor. Y es que el Señor te coloca la cruz, y mira que la cruz tiene un significado de que Jesús en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Entonces esa revelación que Dios te dio de la cruz es como que, mira, ya yo me llevé todo esto, tú vas a salir Amén. victoriosa de aquí, Así porque ya yo pagué un precio por ti. Amén. O sea, yo pienso que Dios es tan fiel que manda esas visiones y esas palabras poderosas que son rema en nosotros, Claro. y que fue lo que te produjo esa paz que Así tuviste es. en ese tiempo. Y que Y que tenemos Él resucita. y que él resucita porque Sí. tenemos un Cristo vivo. Amén. O sea, él no está muerto, él Así está es. vivo y es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Entonces, Así qué es. lindo que su poder
se manifestó en tu vida el poder de la cruz, se Así manifestó sin duda. Y tu hijo está súper bien ahora. Mi hijo está precioso, porque bueno, después de ahí, cuando yo estuve en UCI, orando todos los días ahí conectada con el Señor, luego el Señor me decía que orara por una bacteria. Por una bacteria que yo... ¿Qué mejor dicho? Ese proceso fue una mujer guerrera y valiente. Guerrera. Resulta que yo dije, bueno, Señor, yo oraba por esa bacteria. Yo, bueno, yo sé que no voy a tener ninguna bacteria, pero resulta que después en los análisis me apareció una bacteria que agarré ahí en todo ese proceso, pero el médico me dijo, Nadia, tienes una bacteria, pero está inmóvil. O sea, ella está ahí, pero como si no estuviera. O sea, el poder de Dios no te está haciendo nada, no, o sea, pero igual hicieron, digamos, como todo su proceso para poder obviamente eliminarla. Después me hice los exámenes y ya, obviamente después no estaba en el cuerpo. Y ya luego entró, digamos, como ese proceso ya de sanidad física y de darle la gloria a Dios. Mi hijo hoy es un niño que ya tiene 2 años, un vencedor, somos unos vencedores. Él, desde que estaba en el vientre, nosotros le pusimos el campeón porque él creció, extendió ese útero y el Señor... Contra todo pronóstico. Ella es donde se cumple la palabra que dice, si yo engendro, ¿acaso no haré nacer? Así es. Dios fue el que lo engendró en tu vientre y hizo que pudieras darlo a luz. Amén, amén. Y sé que tiene un propósito con la vida de mi hijo muy especial y con mi vida también. Y por contigo, supuesto. iba a decir yo, y contigo. Con todos. Así es, ahí está, mi bebé está sano. Y mi esposo y yo contentos de ver, ¿verdad?, que cuando 2 personas se ponen de acuerdo por algo que pidan en la tierra, el Señor escucha, porque esa es una promesa hermosa también. Y vimos esas respuestas rápidas. Y que Dios guardó también la vida de tu hijo, porque imagínate, desde las 11 de la noche que a ti te da ¿a qué hora fue? Sí, 1 de la mañana. A las 11 me acosté a dormir acostaste ese día y a la 1:30 empezó todo. Bueno, imagínate, o sea, botas todo ese desprendimiento, toda esa sangre que botaste, llegas a la clínica, todo ese proceso, y tu hijo allí fue sostenido por la mano poderosa de nuestro Dios. Ay, qué bendición poder contar todo, ¿verdad? Que podamos escuchar estos testimonios que edifican nuestras vidas y sin duda suman a nuestra fe. Y queremos decirle a nuestra audiencia que si estás pasando por un proceso difícil de enfermedad o de diagnóstico, donde te están diciendo diagnóstico tras diagnóstico, porque así le pasó a nuestra querida Nadia, ella se levantó como Abraham, esperanza contra esperanza. Así es. Y ella logró vencer. Yo creo que así mismo, a través del poder de Dios, tú puedes vencer. Nadia, no sé si le quieres decir algo a alguna mamá que está pasando por esta circunstancia que tú has vivido. Claro que sí. No, mi mensaje para todas es que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios de promesas, que las cumple y que debemos tener una fe tan poderosa, y la confianza radica en eso, en perseverar, porque la batalla está en nuestra mente. O sea, cuando el Señor me llevaba a que perseverara, que mis pensamientos perseveraran en Él, porque, o sea, Él era el que me daba la confianza, esa es la invitación. Cuando en nuestra mente nosotros empezamos a perseverar y a pensar en Él, que Él es el que tiene el control de todo, entonces Él nos va a dar esa paz y esa seguridad que necesitamos en los momentos de dificultad. Amén, muchas gracias, Juli. ¿Te parece si oramos? Claro que sí, vamos a orar por estos milagros, para que el Señor siga desatando milagros y podamos creer con nuestra audiencia que el poder de Dios se manifiesta. Así es. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en que podemos escuchar este testimonio, Señor, lleno de poder, Padre, y que esa cruz, Señor, en la cual tú pagaste, Señor, todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, Señor, para cada uno Señor, de los
que hemos creído, Señor, en ti, Padre, hoy pueda a través de este testimonio, Señor, tocar los corazones, Señor, de aquellos que están padeciendo, de aquellos que están, Señor, en una clínica, Padre, de aquellos que han recibido un diagnóstico y que tal vez la esperanza, Señor, se ha ido, Señor, de su vida. Hoy puedan, Señor, reactivar esa esperanza, Señor, a través de este testimonio, Señor, y poder creer, Padre, que tú tienes el poder para actuar en sus vidas, Señor, de manera poderosa, y que así como en esta vida, Señor, tú obraste, Señor, Padre, y diste vida, Señor, y resucitaste en ella, así mismo, Señor, tú resucitas, Señor, en todos aquellos que en este momento, Padre amado, están escuchando este testimonio, Señor, y han creído en ti, Padre, en el poder de la cruz, en el poder de la resurrección, Señor, en sus vidas. Hoy te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, a todos los que escuchan, Padre. Bendecimos, Padre amado, también a Nadia, Señor, por la valentía que le has dado, Señor, para dar testimonio en este día, Señor, del poder tuyo, Señor, en su vida, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te bendecimos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Esperamos verlos pronto en un nuevo episodio y recuerden, avanza, supera y conecta con tu propósito. Bendiciones. Chao, chao.